Bueno, hola, ¿cómo están? Con este video concluimos la ejercitación de repaso número 5. Vamos a ver hoy el ejercicio de 6. Lo único que les voy a hacer es proponerles que sobre la tabla que está dada en el ejercicio podamos pensar algún otro tipo de variante de la ejercitación que incluya lo dado y que a su vez pueda ser un poco más preparatoria para el parcial. Bien, yo lo que les propongo entonces es cambiar, además de estos ítems que nos piden, por ahí poder agregar y describir, en vez de calcular la media y el desvío, les propongo que pensemos que sería describir esta distribución, calculemos como nos pide la amplitud total, y delimitemos el 80% central de los casos, por ejemplo, en vez de percentiles, que es muy común, en deciles. Bien, entonces vamos a hacer tres cosas. Uno que es describir la distribución. Eso es bastante. La amplitud total y el 80% central de los casos. Bueno, vamos primero a determinar la amplitud total, luego el 80% central de los casos, en qué deciles los delimitan, y luego vamos a describir la distribución. Vamos a recordar qué significa describir y a qué cosas nos está obligando a hacer. Bueno, vamos a llevar la tabla, la voy a llevar a un Excel yo para trabajarla mejor, y vamos a calcular la amplitud total. ¿Sí? Vamos a recordar la fórmula, yo acá tengo todas las fórmulas, rango o amplitud total, es exactamente lo mismo, y lo único que hacía el rango, la amplitud total, era tomar el valor de edad, en este caso son edades, más alta que aparece, el valor de edades más bajas que aparece, y poder simplemente saber cuántas edades, cuántos años hay entre la edad más baja y más alta que aparece en mi investigación. Bueno, las edades están acá. Estas que pintamos con amarillo son los valores de la variable. El más alto claramente es 26 años. El más bajo es 20 años. Bueno, la cuenta sencilla es 26 menos 20, 6 ¿qué? 6 años. Entonces, amplitud total igual 6 años. Es muy fácil. Igual 6 años. Eso significa que con que entre el valor más bajo que apareció y el valor más alto que ha aparecido entre las edades que hemos registrado en este estudio, hay 6 edades de diferencia. Muy sencillo. El rango simple ya lo hemos calculado. Bueno, vamos a calcular el 80% central de los casos en términos de qué deciles lo acotan. Primero vamos a tratar de entender qué es esto del 80% central de los casos. Miren, si uno tiene una distribución de edades, bueno, se supone que acá tiene los sujetos de 20 años, hay 5 de 20 años, ¿no? Los de 20, los de 20, los de 20 y los de 20. Son, ¿no es cierto?, son 5 sujetos. Después uno tiene los de 22, 22, 22, 22, y así son 10 sujetos de 22. Son 10 sujetos. Bueno, la idea es que uno empiece a poner ordenadamente todos los valores de la variable hasta llegar al último, que es, ¿sí?, 26, 26 y 26. Los últimos 3 de 26. En total vamos a tener una fila ordenada conformada por, ¿sí?, por 50 sujetos, 50 unidades de análisis a las que le hemos preguntado la edad. Bueno, ordenados de esta manera, la idea es poder determinar del 100%, acá está el 100% de los casos, ¿verdad? Desde el 20 hasta 26 años están estos 50 sujetos. 50 sujetos son el 100% de los casos. Bueno, ¿cuántos son las edades, cuántos son los años que determinan la siguiente división del grupo? Bueno, uno podría decir, bueno, yo quiero acá, en el medio, quiero el
80% central de los casos. No quiero el inferior, ¿sí? No quiero el inferior. No quiero el superior. Quiero el central, el que está en el medio. Entonces, lo que tenemos que determinar es qué edad está acá y qué edad es esta, tal que si vos tenés entre esta edad y esta edad, sos del grupo de sujetos que conforman el 80% central del grupo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para determinar esos valores de edades, ¿no? Bueno, muy simple, lo que voy a hacer es pensar, si esto es el 100%, ¿sí? Desde acá hasta acá, están los 50 sujetos. Si esto es el 80% central, es obvio que para llegar a 100 me falta un 20%, un 10% antes y un 10% después. Entonces, de esta manera quedaría determinado el 100% de los casos. 10, 80 central y otros 10 al final. Ahí tengo a todos los sujetos, al 100%, a estos 50, a estos que están acá. Bien, nosotros hemos estudiado que una edad, ¿sí?, un valor de variable que deja por debajo el 10% de los casos, se llama, por ejemplo, percentil 10, o se llama cuartil 1, perdón, cuartil 1 no, cuartil 1 deja el 25%, o se llama decil 10. Entonces, percentil 10 o decil 10 son dos medidas de orden que en rigor dejan por debajo lo mismo, el 10% de los casos. Entonces, cuando encuentre el percentil 10, es exactamente lo mismo que haber calculado el decil 1. Bien, ¿y qué tenemos acá, en el otro extremo? ¿Cuál es el percentil? ¿Cuál sería el decil que deja por debajo? Y ahora pensemos un poco. Desde acá hasta acá, lo que dejan por debajo es, por un lado hasta acá es 80%, ¿sí? Y acá hay un 10%, por lo tanto deja por debajo el 90%. Percentil 90 es igual al decil 9. Ambas medidas son exactamente lo mismo, dicho de otra manera, son edades que dejan por debajo al 90% de los casos. Entonces, yo ya encontré que si encuentro la edad correspondiente al decil 1, y si encuentro la edad correspondiente al decil 2, habré encontrado la edad más chica que hay que tener y la edad más grande a lo sumo que hay que tener para ser un sujeto del 80% central de los casos. Bueno, pues entonces busquemos la edad del decil 1 y la edad del decil 9. Bien. Vamos a borrar. Vamos a, mientras borro, recordar que el decil 1 y el decil 9, igual que los percentiles, son medidas de orden y que por lo tanto se calculan siguiendo los 3 pasos básicos que habíamos seguido para la mediana, que era ordenar los datos, luego de ordenarlos teníamos que encontrar lugar y por fin recién ahí el valor de la variable. Entonces, vamos a encontrar esos famosos 3 pasos que son, primero, ¿sí?, el ordenar, luego el lugar y por último el valor. Cuando nos dan una tabla, esa tabla está significando, ¿sí?, significa que los datos ya alguien se ha tomado el trabajo de ordenarlos. Entonces, el primer paso, que es ordenar los valores de la variable, ya lo están dados. Vamos a buscar el lugar. Bueno, un lugar, si vamos a calcular deciles en vez de percentiles, el lugar es esta la fórmula, ¿sí? Simplemente la vamos a llevar acá para tener. Y dice así, que para que vos encuentres el lugar una vez ordenados los datos, lo que tenés que hacer es acá.
Si querés el decil, por ejemplo, 1, dijiste, bueno, sería 1 por la cantidad de casos es 50 dividido 10. Esto es igual a 50 dividido 10, 5. 5 años no, lugar 5. Bien, bárbaro. ¿Cómo encuentro ahora la edad que corresponde al quinto lugar? Bueno, para eso lo que hacíamos era tomar las frecuencias acumuladas. Cuando teníamos una tabla, calculábamos las frecuencias acumuladas. Y el concepto era, bueno, hasta 20 años. ¿Cuántos chicos tengo? Y tengo 5. Hasta 22 años. ¿Cuántos chicos tengo? Y tengo los 5 de 20 más los 10 de 22. En total 15. Se agregan los 20 chicos de 23 y la fila se continúa hasta el lugar 35. Se agregan a esa fila de 35 chicos, se agregan los 12 que tienen 24, por lo tanto 47 es el largo de la fila ahora, en la fila y por último llegan los 3 chicos que tienen 26 años, la fila llegó a su máximo punto que es de 50. Recordamos que la cantidad de casos, ¿sí?, coincide siempre con el último valor de la frecuencia acumulada. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro el lugar 5? Tengo que encontrar el primer valor de la acumulada tal que sea igual o mayor que 5. Miren, encontramos uno que es igual. Acá está. Igual al lugar 5. Por lo tanto, ¿sí?, 20 años sería el valor del decil 1. Decil 1 es 20 años. Vamos a anotarnos acá, ¿sí? El resultado, 10 no, 20 años, ¿sí? Decil 1 igual 20 años. Estamos con rojo. 20 años. Muy bien. Vamos a calcular ahora el decil, dijimos 9. Bueno, para calcular el decil 9, lo único que tenemos que hacer es, en vez del decil 1, poder pensar acá el decil 9. 9 por la cantidad de casos 50 dividido 10. 9 por 5, 450 dividido 10. Este sería el lugar 45. Lugar 45. Bueno, voy hasta acá, y este es el primer valor que contiene el 45, luego 24 es el valor de variable del decil 9. Decil 9 igual 24 años. Con estos dos edades he contestado la pregunta. El 80% central de los casos se encuentran entre los 20 años y los 24 años. Aquí hay 80% de esos 50 chicos. Hay un 80% de los casos. El central, no el inferior, no el superior, el central. ¿Sí? Bien, de esos 50, el 80%, 5 por 8, 40, son 40. Acá hay 40 chicos. 40 chicos de estos 50, tal que tienen entre 20 y 24 años. Acá hay 5, ¿sí? Y acá hay otros 5, porque acá hay un 40. Bien, vamos con el siguiente punto. Yo les dije que, bueno, que cambié un poco el enunciado, y ya hicimos esto de delimitar el 80% central con deciles, la amplitud total. Vamos a ver esto, ¿qué significa describir una distribución de frecuencias? Describir una distribución de frecuencias, vamos a recordar lo que hemos aprendido en las distintas clases, la clase 3, la clase 4, significa poder medir al menos 4 grupos de medidas fundamentales: la tendencia central, la variabilidad, la simetría y la kurtosis. Y lo más crucial, lo más importante, lo que define son las primeras medidas de resumen,
las primeras medidas de síntesis, que son las medidas de tendencia central. Entonces, lo importante siempre es poder determinar qué medida de tendencia central debo yo administrar para poder luego automáticamente definir cuál es la medida de variabilidad, calcular la simetría y la kurtosis. Entonces, describir, ¿sí? No me tengo que olvidar, describir, eso lo dice Cortada de Coan, significa tomar uno de cada una de las 4 grupos de medidas fundamentales. La tendencia central, la variabilidad, esta es una B corta, ¿sí? La asimetría y la kurtosis. Las medidas de tendencia central sabíamos media, mediana y modo. Siempre que puedo, la media. Si no puedo, la mediana. Si no puedo, el modo. Y de eso iba a determinarse que compañera de la media es el desvío, compañera de la mediana es la desviación semi-intercuartil. La asimetría la calculábamos con un coeficiente que habíamos visto 3 veces de la media menos la mediana dividido el desvío. Y la kurtosis lo que hacíamos era tomar la desviación semi-intercuartil y los percentiles 90 y el percentil 10. Que por suerte recién lo hemos calculado. Bueno, vamos entonces a definir esto que es lo más importante, porque de estas medidas dependen estas. Estas las determino solo si hay variables continuas. Bueno, la edad es una variable continua, así que la voy a tener que calcular, Lo crucial es esto. ¿Cuál es la medida de tendencia central adecuada para esta distribución? Bueno, habíamos dicho, siempre que puedo, elijo la media. ¿Cuándo puedo la media? Cuando tengo una variable continua, la tengo, ¿sí? La tengo, es la variable edad. Conozco todos los datos, ahí tenés la tabla, ¿sí? Son 50 casos y ahí tenés la tabla completa. Y tengo que saber si se distribuye normalmente, si no hay valores descompensados. Bueno, ¿cómo hacíamos? Una de las formas es poder mirar la tabla, ¿sí? Por ejemplo, ver que esto es más chico, va creciendo, se hace un pico y empieza a bajar y a bajar. Entonces uno podría decir, bueno, eso es una manera clara de poder entender que la distribución es como una campana, ¿sí? La otra manera que yo les dije, miren, a mí me sirve mucho, por ejemplo, empezar a pintar. Y yo me imagino siempre como que estiro esta cantidad de casos a esta variable, tanta cantidad de casos como está acá. Por ejemplo, estas son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Lo pinto. A esta la estiro 10. Fíjense que arriba me puse ya los numeritos. Para no. La otra la estiro 20. ¿Mm? Bien. Esta la estiro 12. Y estas apenas 3. Entonces yo ahora lo que me imagino es que lo que hago es girarlo, esta gráfica. Esta gráfica me imagino que la giro. Y me fijo si tiende a ser una distribución normal. Bueno, claramente es una distribución que tiende a ser normal. Fíjense, miren, está bastante leptocúrtica, pero no deja de tener esta forma de poco al principio, mucho en el medio y menos al final. Será leptocúrtica, claramente leptocúrtica, ¿sí? Pero tiende, ¿sí? Tiende a ser normal, a ser simétrica. Por lo tanto, esta tendencia a ser simétrica hace que de las medidas de tendencia central, la media sea la elegida. Y si es la media dentro de las de variabilidad, automáticamente queda el desvío estándar. Después calculamos la simetría y la kurtosis. Entonces, 4 medidas vamos a tomar. Estas 2 que están acá, de tendencia central, y vamos a después tener que medir, no nos tenemos que olvidar, para distribuir. Si a mí me dicen, perdón, para describir. Si a mí me dicen describa, tengo que hacer estas 4 cosas. La asimetría y la kurtosis. Bien. Vamos a definir entonces la media aritmética de esta distribución. Es muy sencillo.
lo que hacíamos era tomar la fórmula de la media aritmética, y, a ver, la tengo por acá está la media aritmética. Como la tengo con tabla, me voy a llevar esta fórmula. ¿Ven? Esta es la media. Me voy a llevar esta fórmula que ya tiene las frecuencias multiplicado por las frecuencias. Cuando me dan una tabla, me conviene utilizar la cantidad de casos que ya hemos aprendido, pero directamente con las frecuencias. Entonces, lo único que tengo que hacer es recordar que la media aritmética lo que hace es sumar todos los valores de la variable, pero no estos 5 que están acá. 50 tiene que sumar. 50 casos tiene que sumar. Tiene que sumar 5 que tienen 20, más 10 que tienen 22, más 20 que tienen 23, más 12 que tienen 24, más 3 que tienen 26. Por eso lo que hacíamos era multiplicar el valor de la variable por la cantidad de casos que aparecía. Eso hace la media aritmética. Toma todos los valores de la variable y los divide por la cantidad de casos. Pero al estar agrupados me conviene, además de acá sumar los valores de la variable, multiplicarlos por la cantidad de casos. Bien, entonces lo que teníamos acá es 5 por 20. En realidad 20 por 5. ¿Sí? 20 por 5. Cierro paréntesis, eso me da 100. 22 por 10 da 220. 23 por 20 me da 460. 24 por 12 me da 288. Y por último, 26 por 3 me da 78. Pero no es eso lo que busco. Fíjense lo que dice la fórmula. Sumalo eso. Cuando vos lo sumes a todo eso, ahí vas a tener recién la parte de arriba del numerador de tu fórmula. Bueno, vamos a sumarlo. Si yo sumo esa columna, me da 1146. Entonces, eso es 1146 dividido el total de casos. ¿Cuántos casos tenemos acá? 50. ¿Dónde lo escribí? 50. Igual. Y si yo hago la división 1146 dividido 50, eso me da 22,92 años. Nuestra media aritmética no resultó ser un valor entero, pero es un valor posible entre todos estos pintados de amarillo, ¿sí? Está entre 20 y 26. Entonces vamos a escribirnos acá el valor de la media aritmética. Vamos a tomarlo acá. Media aritmética igual 22,92 años. Bien. Ya tenemos el primero de los valores que buscábamos. Vamos a buscar ahora entonces la desviación semi-intercuartil para poder determinar la medida de variabilidad adecuada para este caso. Bien, vamos a borrar esta fórmula, ya no la necesitamos más. Vamos con la desviación semi-intercuartil. La desviación semi-intercuartil con tablas es la misma, pero yo ya le agregué la multiplicación por la cantidad de casos, por las frecuencias con que aparecen. Esta es la fórmula. No lo traje. Esperen un cachito. Control C. Control V. Acá está. Bien, es lo mismo, es una raíz, ¿sí?, de un montón de cuentas que tenemos que hacer, que simplemente lo que hacen, ¿se acuerda? La desviación estándar era decir, bueno, si 22,92 años, casi 23, es el promedio, bueno, hay chicos que tienen 20, hay un montón que tienen 20, hay 5, después tenemos los de 22, después tenemos los de 23, hay un montón de 23, ¿sí? Hay 20 pibes, tenemos los de 24, los de 26, bueno, se fija cada valor de la variable cuánto le falta para hacer 22,92 o cuánto le sobra,
¿sí? ¿Cuánto le sobra? Y después toma lo que le falta y lo que le sobra a cada uno de esos valores de la variable, y lo que hace es justamente promediar esas distancias al valor promedio. Entonces se fija cuánto le sobra o le falta a cada uno para poder ser el promedio, y lo que hace es juntar todas esas distancias, esas diferencias, y las promedia. Como por propiedad de la media eso da 0, por eso se eleva al cuadrado y después se saca la raíz, simplemente por la propiedad de la media. Bueno, vamos entonces a tratar de resolver la fórmula. Vamos a ir por partes. Primero vamos a resolver esta parte, ¿sí? Cada valor de la variable menos el promedio. Entonces vamos a ponernos una columna, x menos el promedio. Y lo único que tenemos que ir haciendo es poder determinar acá, ¿sí? Valor de variable menos el promedio, es decir, 20 menos este valor promedio, ¿sí? De 22,92 años. Bien. Lo mismo con 22. 22 menos 22,92 años. Eso da menos 0,92. 23 menos 22,92 años. Y así con cada uno de los valores de la variable. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, el segundo paso. El segundo paso, vamos a hacer acá, es, a eso lo elevamos al cuadrado. Entonces vamos ahora a hacer esto mismo que hicimos acá. Lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Es decir, que agarramos menos 2,92 por menos 2,92, ¿sí? Eso es el cuadrado. Bien, y ahí tenemos, vamos a trabajar solo con dos decimales. Acá, voy a trabajar solo con dos decimales. Bien, y eso lo hacemos con cada uno de los valores, es decir, menos 2,92 por menos 2,92, menos 0,92 por menos 0,92, eso da 0,85. Siempre esta columna, cuando uno lo eleva al cuadrado, da positivo. Bueno, y ahora vamos a el último de los pasos antes de sumar, que lo que haría es justamente, ahora, ya hicimos todo esto, lo restamos, lo elevamos al cuadrado, vamos a agregarle la multiplicación por la cantidad de casos. Bien, vamos a ahora tomar esto mismo, fíjense cómo es, retoma lo anterior, eso mismo, pero ahora lo vamos a multiplicar por las veces con que aparece. Porque no es solamente un caso de 20 años, son 5 casos de 20 años. Entonces toma ese valor de 8,53, que era la diferencia al cuadrado, y lo que hace es multiplicarlo por la cantidad de veces con que aparece. Bien. Luego toma este al cuadrado, es decir, este que está acá, ¿sí? Ese que está ahí. Y lo multiplica por la cantidad de veces con que aparece, por 10. Entonces, eso lo hace con todos los valores de la variable. Vamos a tomar también dos decimales. Y lo que tenemos es lo último que necesitábamos, ¿sí? Para poder llegar ahora a esto, que es sumar. Vamos entonces a sumar para poder tener lo que necesitamos en el numerador de la fórmula. Sumamos esta cantidad de resultados que obtuvimos y nos da un valor de, ahora me fijo, de 93,68. Bien, eso no es nada, son simplemente lo que hemos calculado para la fórmula. Bien, vamos a entonces a ir reemplazando lo que conocemos. Lo que hace es, en la parte del numerador, es tomar 93,68. Esa es la sumatoria
de los desvíos a la media multiplicado por la cantidad de casos. Y abajo la cantidad de casos, bueno, es 50, ¿sí? 50 casos. Entonces, al hacer, lo único que nos toca ahora es hacer la división y luego la raíz. Vamos a dividir 93,68 dividido 50. Eso nos da 0,0736. ¿Sí? No, eso no nos puede dar eso. A ver, vamos a hacerla acá. Igual, paréntesis, 93,50, nos tiene que dar 1, y algo, ¿no? Dividido 50. Cierro paréntesis, enter. 1,87. Entonces, esta división nos da 1,87, que al sacar la raíz, nos queda 1,37. 1,367, ¿sí? 1,37 ¿qué? Años. Segundo valor de la distribución, tenemos el desvío, que es igual a 1,37 años. Vamos a ir después interpretando, cuando terminemos, todos los resultados a los que hemos arribado. Entonces, el segundo valor y el segundo resultado de la descripción ya lo tenemos. ¿Sí? La media y el desvío. Nos faltaría calcular la asimetría y luego la kurtosis. ¿Sí? Para calcular la asimetría necesitamos la media, que la tenemos, la mediana, que no la tenemos, el desvío lo tenemos. Bueno, la fórmula de la asimetría, vamos a tomar la fórmula de Pearson. Recuerdan que hay muchas fórmulas, pero nos definimos por esta, seguimos a la profesora titular en su lección y en su interpretación de la fórmula. Esta es la medida. Bueno, media la tenemos, ¿sí? Es este valor, 22,92. La mediana no la tenemos que calcular. El desvío ya recién lo calculamos, 1,37. Bueno, pues bien, calculemos la mediana para tener todo lo que necesitamos. Para calcular la mediana, tenemos que hacer lo mismo que conocemos para todas las medidas de orden, que era ordenar, lugar y luego recién valor. Entonces, para el cálculo de la mediana ya están ordenados los datos, vamos a buscar simplemente el lugar de la mediana. El lugar de la mediana es cantidad de casos dividido 2. Cantidad de casos son 50. Dividido 2 me da lugar 25. Ese es el lugar. No es una edad, es un lugar donde encuentro al que tiene una edad tal que deja por debajo a la mitad de los casos. Bueno, lugar 25, tengo que recordar las frecuencias acumuladas. Porque cuando están en tablas, entramos por las frecuencias acumuladas. 5, 15, 35, 47 y 50. Bueno, lugar 25. Para determinar el lugar 25, este no, este no, este. Este es la frecuencia acumulada que contiene al lugar 25, por lo tanto, 23 es el valor de la mediana. Ya tengo el nuevo cantidad de años que necesito saber para poder hacer la fórmula de asimetría. Mediana igual 23 años. Bueno, vamos a calcular la asimetría. Esto no lo necesito, lo borramos. Dijimos mediana igual 23 años. Bien, y ahora ya podemos hacer la cuenta. Recuerden que primero se hace lo que está entre paréntesis, ¿sí? Y luego recién se multiplica. Más y menos separan términos. Bien, igual. Y vamos a
resolverlo. Bien, 22,92 menos 23. Eso nos da un valor negativo que es menos 0,08. Esto es igual menos 0,08. Vamos a agrandarlo un poco. Bien. Es 3 por un número negativo. Menos 0,08. Bien. Recién ahí lo multiplico por 3. Es decir, que arriba me da menos, recuerden que es negativo, igual, menos 0,24. Y eso recién ahí lo divido por el desvío, que es 1,37. Dividido 1,37. La asimetría, el valor de la asimetría es de menos 0,1718. El valor de la simetría, cuando saco esta cuenta, es de menos 0,18. Ahora, 17, 18 da lo mismo. Ahora, ¿es años estos? No, no es nada, es un coeficiente. Entonces, me llevo el resultado, que es menos 0,18. Bien, después vamos a interpretarlo, lo que significa, y vamos a calcular el último, que es la kurtosis, y la kurtosis tenemos acá la fórmula. Control B. Tenemos algo bueno, que es que el decil 90 y el decil 9, perdón, y el percentil 90 son exactamente lo mismo, y nosotros habíamos dicho que es de 24 años, y que el percentil 10, que es lo mismo que el decil 1, es de 20 años. Nos falta determinar la desviación semi-intercuartil. Pero la desviación semi-intercuartil es una división, ¿sí? Es una división. Por un lado, lo que hace es tomar el cuartil 3 y el cuartil 1 y los resta. Una vez que los resta, lo que hace es promediarlos. Entonces, tenemos que calcular esta primera fórmula que vamos a necesitar para poner acá arriba, que es lo único que nos falta. Bueno, vamos a calcular el cuartil 3. ¿Sí? Recordamos, cuartil 3, igual que los percentiles, deciles, medianas, siempre es el lugar, después de ordenar, y el valor. Vamos a traernos la fórmula del lugar, acá la tenemos, todo cuartil, control C, control D corta. Bien. Vamos con el lugar. Vamos a suponer, por ejemplo, que calculamos el cuartil, primero el 3. Bueno, sería 3 por 50, que son todos los sujetos, dividido 4. Eso sería 150 dividido 4. 150 dividido 4 es... No, ¿qué dice? 150 dividido 4. Me da 37,5. Ese es un lugar. Obviamente que no existe el lugar 37,5. Existe el lugar 37 y el lugar 38. Entonces tengo que ver en las acumuladas cuál es el primer número que contiene al 37 y al 38. Este no este. Por lo tanto, este es el valor de variable cuartil 3.
Luego acá lo vamos a reemplazar. 24 años. Vamos a calcular ahora el valor de variable cuartil 1. Bueno, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula, porque ya sabemos que están ordenados, el lugar. Bien, vamos a calcular el cuartil 1. Sería 1 por 50 sujetos dividido 4 partes que dividen los cuartiles. Eso es lo mismo que 50 dividido 4, y eso es, si no me equivoco, 12,5, ¿no? 50 dividido 4 igual 12,5. Lugar 12,5. No existe el lugar 12,5, existe el lugar 12 y el 13. Bueno, acá no está el lugar 12, 13, acá. Entonces, listo. 22 años, es el valor de variable del cuartil 1. 22 años. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular la desviación semi-intercuartil. La desviación semi-intercuartil lo que haría es entonces 24 menos 22 años dividido 2. 24 menos 22, 2. 2 años dividido 2, esto es 1 año. La desviación semi-intercuartil es 1 año, hay muy poca variabilidad para el 50% central de los casos, entonces lo que podemos ahora es reemplazar este único valor que no conocíamos y que es de 1 año. Bueno, vamos a borrar antes de seguir. Y luego solo nos resta poder interpretar los resultados a los que hemos arribado. 1 dividido una división de 20, 24 menos 20. 24 menos 20 es 4, ¿no? Bien. Vamos a correr esto para acá, para seguir haciendo. Entonces, tenemos que 1 dividido 24 menos 20, 4. 1 dividido 4 es 0,25. O 50, 0,250 o 0,2500, todos los ceros que se les ocurra poner acá. Entonces ya tenemos el último de los valores que necesitábamos para hacer una correcta descripción, y que es el valor de la kurtosis. Entonces la kurtosis es igual, y ahora vamos a estudiar estos resultados, a 0,250. Listo. Bueno, vamos a analizar estos resultados a los cuales hemos arribado. Que yo haya descrito la distribución con una media aritmética significa, y con un desvío, está significando que la distribución tiende a ser normal, y ya lo habíamos visto, y por eso lo que hicimos fue justamente determinar a la media, que conocemos todos los datos y que es una variable continua. Luego, interpretamos los resultados. Y dice así: en promedio, todas las edades de estos 50 sujetos que estamos analizando tienen una edad promedio de 22,92 años, es decir, casi 23. Y distan todas las edades de los sujetos de la muestra a ese valor central en promedio de 1,37 años. Es decir, que en promedio, ¿sí?, se alejan, varían, se dispersan de este valor central de 22,92 años en apenas un poco más de un año. Con lo cual, uno podría decir que la distribución tiende a ser homogénea. Piensen que si son 50 casos y
en realidad, si yo me fijo todo lo que le falta o le sobra a cada uno de esos 50 sujetos para hacer el promedio, y a su vez promedio esas distancias, apenas supera un año. En 50 casos realmente es muy poco. La distribución tiende a ser homogénea. Fíjense cómo hablo yo, tiende a ser homogénea. Este valor de asimetría, ¿sí? Lo comparábamos la asimetría siempre con 0. 0 era una distribución simétrica. ¿Mm? Es esta distribución, donde realmente hay lo mismo para un lado o para el otro. En cambio, cuando nos daba diferente de 0, ¿sí? ¿Qué nos podía dar? Entonces, menor a 0, o sea, es negativo. Un valor negativo, la distribución tiende a ser negativa. Y cuando nos da un valor mayor a 0, es decir, la distribución es este es un número positivo, la distribución tiende a ser de esta forma de distribución de asimetría positiva. Entonces, nuestra distribución es levemente, ¿sí? Levemente asimétrica negativa. O sea que si uno la va a graficar, fíjense que el valor está muy cercano a 0. Es 0, algo, menos 0, algo. Entonces, si uno la va a graficar, realmente, en vez de ser simétrica perfectamente, ¿sí? Así, uno la tiene que graficar un poquito tirada para este lado. Pero un poquito nada más. Esto que me está diciendo, nada más que un poquito. ¿Y para qué lado? Para el lado, perdón, para el lado de aquel, ¿sí? Es decir, uno lo tiene que graficar más o menos, sería así, una cosa así. Apenas, ¿no? Apenas. Apenas una asimetría negativa. ¿Qué significa? Pero tiende a ser absolutamente, y que por eso habíamos decidido la media, porque no puede tener un sesgo claramente negativo o positivo, tiene que tender a ser normal, y es justo lo que nosotros habíamos advertido. ¿Qué me dice este valor de la kurtosis? Este que está acá. Bueno, ¿con qué lo comparábamos? El valor de la kurtosis, con las fórmulas que utilizábamos de la diferencia de los percentiles, lo comparábamos con 0,263. Esa es una kurtosis media, mesocúrtica. En cambio, cuando era menor que 0,263, decíamos que era leptocúrtica, ¿sí? Leptocúrtica, que es un valor más empinado. Y cuando es mayor que 0,263, decíamos que era platicúrtica, era más aplastada, es platicúrtica. Bueno, nuestra distribución tiene un valor muy próximo a 0,63, pero es más chico, es decir, que es una distribución que tiende a ser leptocúrtica. Si la tuviésemos que graficar, tendríamos que graficar, fíjense, algo que sea, más vale leptocúrtico, ¿sí? Y más vale tirado para la izquierda, pero no muy tirado a la izquierda, no tiene un sesgo negativo, ni muy leptocúrtica en realidad, pareciera ser que está más cerca de lo meso que de lo lepto, entonces sería algo más realmente muy alzado y más para ese lado. Entonces nuestra distribución sería esta, con un promedio de 22,92 años, donde claramente en promedio todos los valores de la variable registrados, ¿sí?, distan de este valor central en un año y un poquito más. La distribución tiende a ser homogénea. Bueno, fin del ejercicio. Espero que estén bien y mucha suerte con el parcial. Estoy convencida de que van a tener todas las herramientas para poder resolverlo.